Oye, ¿quieres darle a tu familia energía en toda ocasión? Pues te tengo una idea. Prueba las cremas Goya en su extensa variedad. Avena canela, esa es mi favorita. Farinela, maicela y cremaíz. Y las puedes disfrutar en batidos, en cremas, en empanados, en galletitas y más. Excelente fuente de vitaminas y delicioso sabor. Cremas Goya, sabor y nutrición. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. Suscríbete, dale like, comparte para que podamos seguir haciendo este contenido para ti, a todos los amantes del arte. Gracias a GW5 por recibirnos aquí en su casita, que es mi casita y que puede ser tuya también, que si tienes una idea audiovisual, lo único que tienes que hacer es llamar aquí, mira ahí, esos teléfonos que ves ahí, GW5, que te van a ayudar a desarrollar esa idea con la más alta calidad. Gracias también a Goya y sus cremas Goya, qué ricas, gracias. Si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias por auspiciar lo bueno. Y gracias también a esta ropita linda que ven aquí, mira qué cosa tan bella. Eso es de Ed Bandida en Caguas. 787-900-4445. 4443, ahora sí, ahí está el número. Ed Bandida. Mira, ponme por ahí el loguito tan pronto puedas. Y la consiguen así mismo en Instagram. Está en la tienda de Giselle Ortiz, la cantante, y tiene unas bellezas. Así que date la vueltita por allí. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a comenzar con este muchachito que, Ave María, qué talento hay aquí, qué no hace. Él es periodista, él es regidor de escena, asistente de dirección, director, es actor, obviamente, y hoy está más que nada en calidad de actor, pero todos los sombreros están aquí invitados el día de hoy. Es dramaturgo, es productor, pero ¿qué no es? ¿Qué no es? Ha sido premiado múltiples veces en varios de sus sombreros como actor, como dramaturgo. Tiene una carrera hermosa en teatro y en cine. De hecho, tienen que haberlo visto probablemente Los Reyes de la Salsa, interpretando el personaje de Bobby Cruz. También ha trabajado en otras películas, pero ahora próximamente en abril, ya mismo 16, me parece que estrena con el filme Borealis. Yo estoy loca por ver esto, como que es otra cosa y ciencia ficción con un elenco, ya lo están viendo ahí, espectacular. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, así que me honro en presentar a uno de los grandes de nuestro medio artístico, Omar Torres Molina. ¿Cómo estás, Con los dos Omar? apellidos, qué bien, gracias. Qué chévere tenerte aquí, qué bueno, qué Gracias. honor. De verdad que me siento honrado de estar aquí porque estoy claro que no soy muy de las redes ni nada de eso. Y, y entonces estar en un espacio que le está dando voz a distintas personas, a las que son visibles y a las que trabajan desde un espacio menos visible. Así que gracias y hablar. Ay, yo creo que necesitamos esa visibilidad todos, ¿verdad? Y que el público conozca, porque cuando tú ves una película, cuando tú ves un programa de mano de una obra de teatro, los que hay detrás de esa pieza o de esa película, ¿verdad? De esa pieza de arte, es tanta gente. Nosotros en casa acostumbraron a quedarnos como que un rato viendo los créditos de las películas. Y sobre todo por mi hijo, que es artista plástico, y para hacer el cuento largo corto, se queda viendo los artistas plásticos, los que moldearon, los que hicieron esto, los que hicieron lo otro. Y, Dios mío, no se acaban. ¿Cuánta gente no conocemos del cine, del teatro, de la televisión misma, ¿verdad? Es una comunidad. Es una comunidad enorme, es una industria que no ha sido reconocida como tal en nuestro país, enorme. Y este espacio es para darle visibilidad. Y que a veces bajo la mirada del espectador, todo parece que está ahí porque está.
No porque alguien pensó que eso está ahí por algo. El color, el tamaño, cómo define eso, las atmósferas que se crean. Sí. Y es un montón de gente, sobre todo en el cine, es donde más visible se hace. Sí. Porque en el teatro, de alguna manera u otra, hay gente que está a la semana de estreno o que nunca ves. Pero en el cine, que de momento tú llegas y llega gente y gente sigue y camiones llegando, y tú dices, llegando, sí. Sí. Es impresionante, es impresionante. Y aún en teatro, que mencionas eso, es verdad que uno a veces hasta el estreno no ve un montón de gente, pero es gente que está trabajando por ti. Claro. Está trabajando por el proyecto desde 2 meses, 3 meses, los que diseñan el vestuario, los que diseñan las luces, así que es un trabajo en comunidad, es una gran comunidad y yo creo que pues esa es la idea de Por Amor al Arte. Así que para mí un placer tenerte aquí. No sé por cuál de los sombreros empezar, porque la verdad es que, Dios mío, que muchas cosas tú has hecho, pero sí quisiera empezar por unas preguntas técnicas. Vale. Que yo, en lo personal, siempre he tenido curiosidad contigo, ¿verdad? Y nunca nos ha dado la vida la oportunidad. Me reí nervioso. Ay, Omar, nunca he tenido la oportunidad ni que me dirijas. Tú no me has dirigido. No, nunca. Nunca. No hemos actuado juntos. Nunca. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Sí. tenemos que producirlo y hacerlo. Hay que producirlo y hacerlo. Y tampoco hemos tenido oportunidad de tomarnos un cafecito juntos. Tampoco. Nunca. Ahora aquí, con agua. Agua, qué feo. Te debía haber tenido. Te debía preguntar qué querías, si café, whisky no, agua. Eso depende de la hora, pero ahora mismo agua. Ay, Dios mío. Bueno, pero tengo curiosidades contigo, ya que desconozco muchas cosas de ti. Allá. Por ejemplo, en términos de ¿con qué tipo de actor, siendo tu director, prefieres trabajar? Con gente que esté abierta a entrar en todos los canales. Cuando digo todos los canales, es que para poder entrar de lleno y meterse a la piscina, yo creo que esa es la imagen que te podría decir. Aquella gente que se quiere meter a la piscina sin piedad, pero para poder hacer eso hay que confiar. Uh-huh. Y la confianza hay que ganársela. Uh-huh. Y a veces uno es aparentemente joven, uh-huh, y lograr eso, esa comunicación, pues cuesta un tiempo. Así que te diría, contestándote la pregunta, amo los actores y las actrices que se meten sin piedad. Que se zumban. Que se zumban. Uh-huh. Y que confían, por lo que estás diciendo, ¿no? Que confían y que confíen, y si hay duda, que estén abiertas y abiertos a explorarlo. Pero no a explorarlo desde el espacio de esto no funciona, uh-huh, sino a explorarlo desde el espacio, voy a intentarlo, y si no pasa nada, echamos para atrás, porque para eso está el espacio del ensayo. Uh-huh. Voy a hablar mucho desde el teatro porque es como que mi lugar. Sí. Así que, porque en el cine es distinto. Pero vamos a hablar de ambos. Sí, vamos a hablar de ambos. Diría y eso, más a la luz de Boreal. Estar abierto al error. Estar uh-huh, abierto al error y no pensar tanto en el resultado. Pero yo no sé si a ti te pasa, Omar. Yo no he dirigido tanto como tú, pero las oportunidades que he tenido las agradezco muchísimo. Han sido oportunidades maravillosas de las que he aprendido enormemente. Pero los procesos en Puerto Rico no son igual que en otros países. No es igual que en otros países. No. Es decir, tenemos muy poco tiempo para lograr grandes cosas y lo hacemos. El que ha venido a Puerto Rico a ver teatro dice que, los invitados que hemos tenido en Puerto Rico, para aquellos que nos ven de otros países, de otros lugares del mundo que han venido aquí a trabajar con nosotros, se quedan pasmados de lo que nosotros hacemos en tan poco tiempo. Pero a la hora de tú y yo trabajarlo, por ejemplo, tú como director, tú tienes 4 semanas, 6 semanas para lograr esa confianza que estás hablando del actor en ti, que se sumen a la piscina, y quizás alguien que no ha trabajado contigo nunca. ¿Cómo logras poner de tu parte, o qué pones de tu parte para lograr que se tiren a la piscina, para lograr que confíen en ti? Bueno, antes que todo, hay que estar claro de en qué tipo de proyecto estás. Uh-huh. Hay proyectos que yo les digo fat food, aunque suene terrible. Pero existe. Es teatro rápido, no hay tiempo y hay que ser
funcional. Y ahí es real que la piscina está deshabilitada. Y es la que hay. Y está el otro tipo de teatro que te permite eso. O hay un teatro en el medio que tú sientes que hay esa temperatura para entrar. Yo te diría que para que confíen en uno, yo siento que hay que tener dos cosas. Estar mega preparado. Ujú, No saberlo todo. ujú. Es estar consciente de qué tú quieres contar. Ok. Aunque no sepas el cómo, pero estar claro de qué quieres contar. Ok. Y con los años he aprendido a mantener la mayor tranquilidad posible. Por eso a veces me ves súper Hiper zen. tranquilo. Y creo que la gente agradece la observación. Ujú. La observación y en vez de empujar, acompañar. Ujú. Y ver dónde están las tensiones de esa persona, pero para saber dónde están las tensiones hay que estar abierto a eso. Creo que que te has asomado a conversar algo que alguien te pregunta con más minuciosidad, que no soy yo. Ya escucha esta pregunta que hay para ti. Hola, saluditos a ambos, se les quiere y se les admira mucho. Laura Isabel por acá. Mi pregunta para el señor Torres Molina sería la siguiente. Es para su faceta de director y de actor. Como director, cuando estás dirigiendo un proceso teatral, una obra de teatro, ¿con qué estilo o qué estilo de dirección o filosofía te sientes cómodo utilizando? O sea, usualmente, ¿qué tipo de director eres? ¿Dictatorial o súper, hiper flexible y que el actor propone totalmente todo y después se van fijando cosas que el actor propone? ¿O un término medio? Y como actor, igualmente, ¿con qué tipo o estilo, filosofía de director o tipo de director te gusta trabajar? Porque no necesariamente tiene que ser la misma, como director y como actor. Así que con eso los dejo. Besotes, los quiero, voy a estar pendiente. Maravillosa amiga también. Oye, que tener amigos ya después de adulto es complicado. Es complicado. Como que la amistad uno la asocia con la niñez, la adolescencia, hasta high school. Oh, Una vez tú te qué gradúas de buen cuarto año, como tema. que Sí. los amigos en la adultez son por etapas. Y Oh. Laura llega a mitad de vida, Oh, salvándome la vida también en un de proyecto que estaba verdad. produciendo. No voy a mencionar el nombre, pero la actriz que tenía tuvo unos problemas personales y Laura entra como una semana y media antes del estreno. Ah, Y ahí es que nos conocemos. de verdad. Y, Sí, y sí. son close. Sí, sí, sí. sí, nos Me lo queremos un imaginé, fíjate, no era algo que sabía, pero montón. Sí, sí, sí. por cosas que uno puede intuir que no necesariamente son ciertas siempre de las redes sociales, pues y fotos de ustedes y demás, yo dije, voy a llamar a Laura, me parece Sí, que ahí sí, hay sí. química, ahí hay algo. Aparte que sé que ha trabajado contigo. Pues ves que la pregunta de ella, ya Sí. tú te estabas metiendo por ahí en la respuesta precisamente y por eso te la... Yo te te la diría que desde la mirada de dirección y la mirada de actor, yo no sé si esto te lo da el tiempo y la madurez, pero yo creo que es encontrar el balance y el punto medio. Cuando digo punto medio, no digo como superficialmente como el Estado Libre Asociado. No, no es eso. No es eso. No es eso. No es de centro No necesariamente. es de centro. No es de centro y con sus problemas. No, no, no. Tiene que ver con saber estar y dependiendo de la necesidad del momento y de la persona, saber para dónde tirar. Hay actores que necesitan ser más dirigidos que otros. Sí, sí, sí. Ujú. Hay gente que necesita que le marques todo. Ujú. Hay gente que necesita que tú lo hagas y utilizan la repetición. Hay actores y actrices que detestan las notas. ¿Y prefieres alguno sobre otro o te da igual en ese aspecto? No, no, no me da igual. No te da igual. No te da igual. Me lo No, imaginé. no me da igual y he tenido confrontaciones. Oh. Porque aunque yo parezca zen, cuando yo estoy claro de algo, puedo ser terco, pero y flexible a la vez. Cuando digo terco es que quisiera que entrara a mi mundo, como cuando siento que hay resistencia. Que, digo, que pero acepte la inténtalo. invitación. Inténtalo porque créeme que lo más fácil es que yo ceda.
Va a ser lo más fácil. Ok. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer él. Como que lo he aprendido en la vida, porque Sí. cuando he empujado y ha habido discusión, me he dado cuenta que la discusión a la larga no lleva a ningún lugar. Es que al final el Se director... crean tensiones alrededor que no aportan. Entonces te das cuenta que el problema fuiste tú, porque el orden debería haberlo tenido tú. Entonces- Ese es bien bueno, eso que estás diciendo. Entonces, el problema en el fondo, aunque cueste decirlo, es uno, porque a ti te tocó llevar la marea, Sí. pero somos seres humanos. Ujú. Así que Y- te diría, ¿Y qué preferirías entonces de lo que me estabas diciendo? ¿Qué prefieres? ¿Un Es que yo creo actor que tengas que que darle todo o un actor? ¿Cómo preferirías Yo que prefiero fuera lo ideal para ti? yo prefiero el actor y la actriz que propone, que piensa y que a la misma vez esté abierto a hacer lo que no cree. Por ejemplo, Yes. yo he estado en proyectos, yo estuve en Newton Park, que nos dirigió Edgardo Soto. Yo lo fui a ver. Ah, sí, Sí, qué bueno. yo fui a Pues yo verla. estuve ahí con Mariana Aquiles y Edgardo Soto. Mariana Que era mi- vuelve ahora. que volvemos ahora. Vuelve ahora en... No me sé la fecha, pero vuelve ahora. Pero ¿cómo? Lo Y coproducimos. porque vamos a averiguar ahorita porque... 10, 11 y 12 de abril. 10, 11 y 12 de abril. En Impro Galería. Y te puedo hablar luego de ese proceso. Mira la maravilla que va a ver la obra de teatro y después va a ir al cine a ver Borealis. Claro, el 16. Una chulería el 16. Mira, pues en ese caso yo opté por estar abierto completamente a seguir instrucciones. A seguir ¿Sabes por qué? Porque descubrí ahí, ya mayor, que si yo siempre voy a crear desde mi mirada, voy a ser repetitivo. No voy a descubrir, porque sigo siendo yo mi manera de analizar el mundo. Sí. Entonces, cuando yo me obligo a pensar o a asumir desde la mirada del otro, apropiarte de eso conlleva a expandir tus herramientas. Es probable que no llegues, Ujú. pero en esa necesidad de estirar Ujú. hay una expansión. Sí. Y tu cuerpo y tus herramientas, quizás no ahí, pero en el próximo proyecto dices, rayo, ahora puedo llevar la pata hasta un poquito más allá. Ujú. Allá metí la pata, pero aquí estoy intentando, puedo alzarla más. Sí. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con atreverse a conversar, no tener miedo a decir lo que piensas, Ujú. y te diría que es esa cosa permeable. Sí, es un punto medio. ¿Ves? ¿Eh? He hablado ¿Ves? con esta ñoña No, no, para no. decir que es un punto medio. No, pero es que no es ñoña, es que se necesita la explicación para que pueda, porque en el arte es un poquito complicado esto, hay que Sí. explicarlo de esta forma. Y sí, es un punto medio, y yo me he encontrado en situaciones como la tuya, y es bien interesante porque de repente le das la oportunidad a dejarte llevar, ¿verdad? Y te das cuenta al final de que antes yo debí haber seguido mi instinto. Pero no importa, porque también en la equivocación hay aprendizaje. Y encontrar qué debo aprender sobre este proceso, porque en el lado opuesto de tener actores o actrices que no proponen o que de momento te sientes en el proceso que está siendo excesivamente educativo Ujú. y no hay retroalimentación. Entonces de momento sientes que lo que hay es una sola mirada, la tuya, Exacto. cuando deben haber múltiples miradas. Claro, La porque de esto es quien colectivo. la quien escribe, la que diseña, el que actúa, y sobre eso se crea un mundo donde no hay una mirada, donde lo que se está presentando es conflictivo, donde lo que se está Sí. presentando es diverso y amoral en esa búsqueda. ¿Sabes qué has dicho? Has dado la clave con algo porque incluiste el dramaturgo, el libreto, y es bien interesante Tum, que tum, tum, hay tum. veces que uno quiere hacerle unos cambios, unos ajustes, y hay razones para hacerlo. Ya sabes que la adaptación como que se pierde algo, o que yo siento que esto no está diciendo lo que... Pero también está la ocasión que uno como actor quiere ajustar la línea para uno cambiar un poco la perspectiva de lo que está diciendo el autor y ponerlo más cómodo para uno. Y he visto eso repetidas veces. Y es bien interesante porque ¿qué perspectiva es la que tú quieres llevar? ¿Sigue siendo la única tuya o es la del personaje? ¿O te estás perdiendo en el camino? Porque el autor no quiere decir eso. El autor lo que quiere decir es otra cosa y por algo debe ser. Entonces, estas discusiones se convierten en algo bien complicado. Es complejo.
Es bien Es complejo, pero en el fondo hay que regresar a qué es lo que queremos contar. Por ejemplo, puede haber un texto escrito. Esa es la base. Puede haber un texto escrito que habla sobre el maltrato a la mujer. Sin embargo, a la hora de yo dirigir, yo no quiero contar eso. Yo quiero contar cómo un ser humano es capaz de crear dolor. El foco cambió. Yo decidí cambiar el foco. Ahí está. Eso yo necesito que todo el que esté creando cambie el foco. Contigo. Muy bien. No puedes pelearlo. Ujú. Porque si lo peleas, no vamos a crear un mundo. Ujú. Va a ser agua lo que estamos haciendo. Pero eso se aprende cuando diriges. Porque cuando eres solo, cuando no diriges, mira esto, Ah, espérate. estamos- Yo era bien defensora del texto. Yo también, ya no. Y entonces, ya después que diriges, tú dices, espera, el texto es una voz más. Y sí, obviamente vamos a... Pues el texto es la base. Y el autor, yo sé que quiere decir esto y lo otro, pero hay un director, una directora que está llevando también un mensaje. Que en el cine eso es bien claro. La narrativa la lleva ¿verdad? El director y el editor, ¿verdad? Obviamente que... Pero en teatro es como que no, porque el texto es Y sabes qué? Que en el fondo no tenemos control de lo que el público se lleva, porque la gente ve lo que necesita ver. Entonces, tú te jorobas la vida intentando llegar a esos puntos medios, que es importante porque ya lo dijo ahorita, pero a la larga el espectador se lleva lo que necesita. Sí. Y leyó y vio lo que necesita. Sí. Entonces, sí. cada quien se va a llevar una historia distinta. Ujú. Entonces, ¿por qué peleamos tanto sobre qué quiso decir el dramaturgo si a la larga quien se sienta determina lo que quiere ver? Ujú, así mismo es, así mismo es. Y sobre todo, perdón que te interrumpa. no, esto es tuyo, este espacio es para ti. Estoy hablando más que nunca. Pero que yo siento que yo entendí la actuación cuando entré a dirigir. Yo siento que lo comencé a comprender. Sí. Lo comencé a comprender. Sí. Y me veía, diablo, eso es lo que yo hago. O sea, como actor, tratas de ser el actor ideal Sí. que tú quisieras como director. sí. ¿Verdad? Y cuando dirijo igual. Quizás no eres lo que necesita la otra persona, pero es mi trinchera, es mi utopía. Sí. Y yo siempre lo digo, yo estoy dirigiendo Backdown desde el lugar donde me gustaría que estuvieran esa otra persona. Claro. Y bueno, lo intento. A veces funciona, a veces no. ¿No te abruman los procesos? Sí. Es decir... Yo necesito ensayar 3 veces a la semana. Omar. 3 veces a la semana. Eso de los 5 días yo... ¡Wow! Esto hay que hacerlo todos los días. Y el asunto, por ejemplo, de las voces, las distintas voces que están todo el tiempo, y del vestuario, de esto, de aquello, del otro. ¿Cómo bregas para mantener el foco, la calma dentro de tanto ruido? Mira, yo creo que yo tengo un problema y es que no me gusta herir la gente. Oh, el mismo Pero a problema veces hay que hablar de frente y sin piedad. Porque no estamos entendiendo. Y yo sí es algo que yo tengo que mejorar. Me tardo a veces en decirte, no puede ser azul. En vez de dialogarlo, que es lo que hago, es ¿Tú decir, crees que ese no es color, azul. ¿Tú crees? No, Vamos no a es azul. intentar. No es azul, Ya. punto. Y lo he visto en gente que dirige y lo entiendo. A veces cuando veo tirantes en esos espacios, lo veo con tirantes en la lejanía, pero cuando estoy en esa posición yo digo, ya entiendo por qué hubo esa energía. Porque es esto. Y no es que sea dictatorial, que puede sonar dictatorial. Es que... Es claridad. Es que gracias, es claridad, porque en verdad todos vamos a pensar distinto. ¿Y cómo se crea un mundo? Pues, nos gusta o no, cada quien dirigiría algo de manera distinta. Así que ese es nuestro norte, esté bien o esté mal. Porque cada quien va a tener un norte distinto. Y porque hay unas cosas que uno puede ir jugando y experimentando en el proceso, pero hay unas cosas que no son negociables. Porque dentro de lo que ya elegiste hacer en el cuento que vas a contar, pues tiene que ser azul. ¿Entiendes? Y entonces, pues, esas cosas que no son negociables, pues, y es verdad, ese carácter del director, yo también lo tengo que trabajar. O sea, te entiendo. Es algo que con el tiempo se logra. Y dialogar de frente. Esto de las redes, del WhatsApp, de las reuniones virtuales, es verdad que nos ayudan. Sí, es verdad.
pero hay que hablar de frente. Mm, Esto de que tú llegas, tú interpretaste esto, el otro interpretó lo otro, el verde para ti es un verde, para mí es otro, pero como no estuvimos presentes, de momento el verde tuyo es el mismo del sillón. Nos fastidiamos. Las correcciones por WhatsApp. Ave María, me he dado cuenta que eso no funciona para nada. Esos Como- boys que duran la vida y tú lo escuchas en punto 3. Ave María, sí, se queda como que en el aire, se queda Sí, como en sí, el aire. sí, Hay sí. cosas que no funcionan dentro de la tecnología. Wow. Ok, entonces, yendo un poquito a tu carrera, Omar, tú estudiaste periodismo. Claro, porque Y- había que tener algo seguro. Porque los papás siempre, ¿verdad? ¿Fueron tus papás? ¿O fuiste Mira, tú mismo? Tus propios miedos. Yo creo que fueron mis propios miedos, porque aunque mi familia de alguna manera... Yo vengo del campo, yo vengo de Utuado. De Utuado. Pero naciste en... En Arecibo. En Arecibo. Sí, porque en Utuado no hay hospitales. Si no, hubiera nacido en un campo de Utuado en un hospital. Pero en mi época todo el mundo nacía en Arecibo. Sí, Pero que eso pasa mucho. Yo nací en el San Jorge, pero no sé por qué, pues yo soy de Bayamón. en el certificado, eso ahí murió. Yo nunca digo que nací en Arecibo. Tú eres de Utuado, punto. Utuado. Yo soy de Bayamón. Pero sí hay instinto artístico porque mi tío tiene su orquesta de tocar merengue, mi tía declamaba, así que de alguna manera u otra, como que eso está en el fondo. Así que mi familia sí como que siempre se van a preocupar por ti. También soy hijo único. No único porque sea único, sino porque soy uno. Punto. Punto nada más. Pero eres único también. También soy único, igual que tú, aunque sean 8. Yo creo que yo tuve la dicha de que sí, ellos como que se preocuparon, pero duró poco. Entonces como que me apoyaron, son Qué mis fans bueno, número 1. qué brutal. A veces hasta me digo, sí, pero ya. No me corrijo, avergüencen, no me no me avergüencen. avergüencen, bájalen 5. Sí. Mi papá, los recortes de periódico los mandaba a laminar y los ponía en la barbería. Ya mi papá murió, pero lo hacía. Eso es para ellos, es un orgullo, yo lo agradezco, pero para mí era trágame tierra, más sobre todo que yo soy súper tímido. O sea, yo aquí estoy hablando y eso, pero yo soy tímido. Pues lo sé, pues Sí, te sí, digo, sí. ay, mira, el día que más he escuchado hablar a Omar, Sí, porque oye, ya. él no habla en los pasillos, él siempre está en silencio, o sea, pero ¿cuál es el personaje? ¿Este o el de los pasillos? Yo ¿Cuál es el cambio, personaje? yo cambio mucho. No tengo diversidad, de eso tiene un síndrome psicológico que ¿Ah, tiene sí? como muy... O que sea geminiano como yo. Pero yo me adapto al espacio y siento, como usualmente trabajo, estoy brincando, ¿viste? Ya estoy No yo importa, en no tema. importa. Como usualmente yo trabajo como asistente del director, es como que el oficio que he tenido durante los pasados años, yo siento que es una posición que tiene que variar con quien dirige. Si quien dirige no tiene control, a ti te toca tener control. Ah, Entonces eres como Hitler. ok. Y eres el pesado. Vamos a sí, sí, ensayar, sí. vayan al baño, pero regresamos. Es como que, sí, militar. O sea que un poco tienes que extrapolar ese carácter que estás hablando como regidor, ¿verdad? Como para lograr decirle como director al vestuarista es azul. Claro. Sí, sí, ¿Verdad? sí, sí, Es sí. extrapolar ese Sí. carácter, ¿verdad? Porque Y si quien dirige es excesivamente recto, pues entonces te toca a ti como que lidiar con las situaciones. Siento que es una posición bastante maleable, pero sí no sé por qué. La asumo bastante del silencio, como las culturas orientales. No me preguntes por qué, yo he asumido ese espacio. pero veo por esta conversación que en tu vida privada no necesariamente eres así. No. Eres conversador, eres Sí, tengo un humor bastante extrovertido. pesado, pero sé dónde tenerlo. Mm. ¿Ves? Cuando regreso, todo tiene un punto y todo tiene que ver con psicólogo y Freud, pero creo que tengo issues con herir. Y no me gusta tampoco ser herido. Y creo que viene un poco de ese espacio. O sea, que proteges y te autoproteges y para eso mantienes una personalidad dentro de un ambiente tan overwhelmed como el nuestro y tan ¿verdad? Como en todos los trabajos, que pueden haber chismes, pueden haber situaciones y pueden haber incomodidades. Los pasillos que uno se encuentra de teatro se hablan tantas cosas y tú te mantienes Sobre todo porque, retraído. de cierta manera, tiende a ser un núcleo. Porque cuando hay caos, hay que confiar en algo. Sí, claro. Quizás
te estás poniendo excesivamente responsabilidades que no te tocan, pero Ujú. como que siento que sí, que esa es la que hay. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a volver a que estábamos hablando de cómo te iniciaste en esto, pero es que has mencionado fuera del aire y ahora mencionaste barbería. Tu papá era barbero. Mi papá era barbero. Y por eso es que tú Yo era un mencionaste. desastre. Mi papá me tenía, cuando yo era chiquito, me tenían que meter en la bañera y recortarme en la bañera. Porque yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. No. Ok, sí que me dijiste, Era yo su haría un karma. stand-up de barbería, porque Ajá. tienen muchas experiencias de Sí, barbería. sí. Porque una vez papi muere, que yo tenía como 25 años, pues mi papá me recortó toda la vida. Bien o mal, me recortó toda la vida, que era buen barbero, por cierto. Cuando eso sucede, tú quedas como, ¿a dónde voy? No importa, a donde yo vaya, salgo como un caco. Y yo, yo no tengo dicho con los cacos, pero yo no necesito verme como caco porque yo soy bastante cabezón. Entonces, Sí, no es tu look. ajá. Entonces yo voy con fotos, pero didáctico, con George Clooney, que no me parezco en Como nada. analizas tus obras de teatro, así va. Entonces a veces me siento mal y quito las caras para que no crean que es que yo me quiero ver como esa persona, es solo el pelo. y como, Sale más que la pollina y y lo al demás no se final, ve. ¿cómo quedas? Como caco, como estoy ahora. Me faltan 2 líneas. Eso es lo que esto Omar, crece. Nadie te hace caso ni con... El pelito así, al garete. Y yo, bueno, Corillo, esta es la que hay. Es un karma. Yo creo que solamente me ha entendido un chamaco como de... Yo dije, este tipo, yo salí sin cabeza. El único que me ha entendido. De verdad, sigue yendo a esa porque por lo Sí, visto... pero soy un desastre. No, soy inconsistente. Voy al primero que aparezca. Ah, Problema ya. karmático. Eso es un problema. Si hago un stand-up, hablaré sobre todos mis barberos. Qué maravilla. Está genial, un stand-up de barbero. Eso está genial. Yo no puedo... puedo hablar de beauties, pero barbero, nada. Y pasé toda mi niñez, prácticamente, bueno, toda mi niñez los fines de semana, en una barbería. Mira qué interesante. Escuchando y observando lo que pasaba allí y oliendo tintes, porque era una barbería unisex, en Utuado. Entonces se hacían uñas acrílicas, una peste, que no voy a decir las malas palabras. sí. Mi papá recortaba, Puede. hablaba de todo. Así que la barbería es un espacio bien teatral. Pues claro, los beauty, bueno, hay obras, Y películas hay de una eso. intimidad extraña ahí también. Sí, además que es un espacio donde por alguna razón la gente se desahoga como si fuera Sí. un consultorio. Como si el que está recortando sepa Exacto. de otros temas que no sea pelo. Sí. Que a veces sí lo hay y lo vas desarrollando, pero a veces esa persona no puede contigo. Es Sí. como cuando tú dirías, no me traigas problemas personales porque ¿qué yo puedo hacerte? Hundirte. Así mismo es, así mismo es. Pero es conocido que se convierten como en terapistas de la gente, del Correcto. vecindario, de las comunidades. Correcto. Qué fuerte, ¿verdad? Que sepan los chismes de todo. Sí. Mira, y te quería preguntar, antes de volver, para que tú veas que yo estoy en las mismas que tú de ir y venir. Suerte que tú Ah, tienes brújula. Sí, tengo por ahí la brújula, por aquí, todavía no se me ha ido. Vamos a volver ya mismo a esos comienzos tuyos. Pero yendo, hablando de que tú eres analítico, fíjate que hablas de que hasta como barbero llevo el recorte bien organizado, bien estudiado, bien. Me diste que pensar, en términos de los análisis de tus procesos creativos, ¿analizas una pieza teatral desde los mismos objetivos, desde las mismas haces las mismas preguntas como actor que como director? No, y he cambiado un montón durante los años. A ver, Ay, yo creo que voy a abrir aquí, cuando dicen como que abren La un caja de melón, Pandora. a ver cómo eso surge. Mira, yo creo en la educación. Yo creo que nosotros tenemos un instrumento y ese instrumento hay que ponerle aceite, ajustar tuercas para hacer que ese instrumento vaya creciendo, ¿verdad? A través de técnica y eso. Pero la educación, si no está bien administrada en tu sistema, te puede llevar a pensar, a sobrepensar. Y no hay peor cosa que entrar a escena con exceso de información. Así que en mi proceso como actor, yo pensaba demasiado. Tenía control de hacer tablas. Loco. Tablas, gráficas, ya yo no hago eso. Pero yo lo entendí cuando dirigí. Yo siento que quien dirige sí debe tener mucha información en su cabeza sobre lo que va a ocurrir. Quien actúa, no. Porque cuando tú tienes exceso de información,
cierras canales, porque llegas a certezas. Ok. O sea No que sé te haces preguntas, pero no excesivas. No excesivas. Y he tenido procesos donde he dicho, voy a pensar lo menos posible para explorar. Yo sí pienso la actuación como un laboratorio, yo no tengo issues con eso. Y puedo enfrentar, dependiendo del proyecto, dependiendo quién está en ese proyecto, yo he sabido con qué herramientas jugar. ¿Por qué? Porque en un momento yo pensé que iba a dejar la actuación porque sentía que no era lo mío. Y cogí un taller en España donde me llevaron al origen, donde volví a lo lúdico, donde dejé a un lado la técnica y entendí la actuación desde otro lugar. Cuando llegué a Puerto Rico intenté ejecutar eso yo solo y yo dije, no, dándome contra las paredes, no. Jugar más, Ajá, divertirte solito, más. solito. Y yo, no funciona porque no hay retroalimentación. Claro. Luego en el proceso me di cuenta, porque uno va llegando a esos puntos medios, dónde hacerlo y dónde no. Yo creo que yo he transitado por los mismos lugares que tú, pero hay gente que ya se casa con una metodología o una forma. El Viola Davis, la actriz famosa, ¿verdad? Norteamericana, creo que para dudas creó, perdón, que me fue, digo, Claudio, creó un diario de análisis biográfico de su personaje de 100 páginas. Wow. Y ella dice esto. A ver si este videito, a ver qué tú opinas sobre esto. Even before this novel, Yeah. writing has been an important part of your life, an important part of your acting. Yeah. You write bios for your characters? Yeah, well, all actors write bios for their characters because we're trying to figure out who they are. That's the first thing they teach you in acting school is to write a bio. It's like, what's your character's favorite color? What's their first memory? What was their childhood like? You know, and so you write and you write and you write and you write, and somewhere in there, something clicks. Certainly I've done that with, especially my character in Doubt. You know, that was the Molly Whopper of them all. You wrote You know, how many pages of a bio? like 100 pages, yeah. I'm now in the midst of doing another character now, and I think that I'm just at 30 or 40 pages. Y hay por ahí creo que hay una imagen de ella también que le envié a producción. Si la encuentra, Ella la se da pueden una poner. arrastrada en esa película Sí. imperdonable. Y ella mira, dice, ella habla, ¿verdad? Que estudia a su personaje como un psicólogo, como un investigador privado. Tú sabes que me estuvo bien curioso cuando leí eso, porque uno explora 20 cosas, 20 técnicas, 20 formas de hacer nuestro quehacer como artista. Y esta última que yo hice, cuando leí eso me empecé a reír porque yo estaba viendo una serie de estas de investigadores Sí. policíacos y así mismo investigué el personaje y creé un board con tarjetitas y eso, así como cuando matan a alguien y están buscando quién fue el asesino, y en casa entraban al cuarto y era como, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, mami? Que tú estás investigando. Yo, mi personaje. Entonces, por eso me reí cuando leí eso y por eso te lo traigo. ¿Qué opinas de esta metodología de Viola Davis? Que, ¿verdad? En la línea de lo que estabas explicando anteriormente. Wow, es que actuar es tan complejo, aunque parezca fácil. Sobre todo dependiendo cómo veas la actuación. Si ves la actuación desde un lugar bastante donde tú no te implicas, donde lo ves desde una mirada bastante afuera, puede ser mucho más sencillo. Pero cuando tú decides implicarte, yo creo que la regla número 1, y voy a conectar ahí ahora, Sí, la regla número 1 para mí es mirar a los personajes como seres humanos. Y para poder entender a los seres humanos, hay que saber de dónde vienen. Hay que saber qué les gusta. Cada proyecto te va indicando qué es lo necesario. Lo que pasa es que esa información que ella probablemente ejecutó es una información que de alguna manera la va a tener en su cuerpo, no necesariamente en su cabeza. Porque a lo mejor mientras estoy hablando contigo, el color de lipstick que tú tienes a lo mejor me recuerda a mi mamá. Y yo no lo sabía hasta que el cerebro hizo ¡pap! Pero para poder llegar ahí tiene que haber una relajación absoluta. Claro.
Entonces tú nutres tu imaginario para que cuando estés en la acción, él hable. Ujú, Porque toda esa información va a tu subconsciente. ujú. Hay gente que la va a tener desde el consciente y eso se va a notar. Sí. Porque tú estás imponiendo. Sí, sí, sí. No están pasando. Ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto otro. La biografía, que yo creo que es, yo no llego a esos extremos, pero tampoco lo juzgo, pero sí para mí es importante saber de, no tan solo que yo quiero, es de qué soy capaz. Ujú. De qué soy capaz bajo mis circunstancias, de dónde yo vengo, cuáles son mis capacidades intelectuales, que estudié, y ahí yo voy entendiendo cuál es mi rango. Mm. Yo quiero coger la taza, pero hasta dónde yo sé llegar y de qué manera, pero es entendiendo el rango de esa persona. Ujú. Y me encanta ver a los personajes como seres humanos. Sí, sí. Una vez claro. los veo desde ahí, te quitas mucha estupidez de la Sí, no cabeza. juzgarlos. Pero eso que hablas de la relajación es importante. Yo creo que muchas de todas estas metodologías también no solo buscan que conozcamos mejor los personajes para poderle poner más capas y profundizar en ellos, pero yo creo que lo más que funciona es en apaciguar la ansiedad que nos causa. Es que hay que entenderse. O sea, Y que son procesos distintos tanto para ti como para mí, como apaciguar nuestras ansiedades. ¿tú sabes que eso es lo más difícil de la actuación? Acallar tu cerebro es de las Ujú. cosas más difíciles. Y a veces necesitas escribir 100 páginas para desbordarlo todo y callar el cerebro. Callar el cerebro. Ella necesita eso porque a lo mejor su cerebro va a millón. Ajá. Esa es su manera de controlarlo. Ujú. A lo mejor otra persona, su cerebro no va a millón. Ujú. Y se permite que la información le llegue a su sistema de otra manera. Pero ¿qué sucede? Como parte de tu proceso tienes que entender tu cuerpo. Tienes que entender lo que te incomoda. Y a veces sin querer, alguien puede hacer un comentario y ese comentario, por eso dirigir es tan sensible a veces ese comentario afecta al otro. Sí. Y tú no querías hacerlo. Pero eso inconscientemente se te quedó aquí durante todo el día y ese día no funciona el ensayo Ujú. porque te sentiste incapaz. Sí. Pasa mucho en los castings. Sí. Lo incapaz que uno se siente como tú te quitas todo ese ruido de tu cabeza. Sí, totalmente, ¿Sabes totalmente. qué? Y sé que decir, Omar, va a empatar la película ahora. Tú la estás empujando. No, ¿sabes qué es lo que pasa? Zúmbalo, zúmbalo con Cuando Borealis. yo audicioné para Borealis, Ujú. yo no era para nada el actor indicado porque las descripciones físicas era un hombre bajito, gordo, calvo. Yo no tenía que ver nada con lo que decía el escrito. ¿Eso te dio inseguridad cuando leíste Sí. esa descripción? Sí, pero, Te cuestionaste de pero en el audicionar. proceso he aprendido a picharle a mi cabeza. Como Mm. tienes que picharle y zumbarte. Yo honestamente no sé por qué me escogieron, porque justo en ese casting las palabras de ese personaje no calaban en mí. Mm. Era un lenguaje en el cual yo me tenía que apropiar. Ok. Así que como yo dije, Corillo, esto a mí no me entra, yo dije, ¿qué le pasa a él por dentro? Y asumí ese casting desde la sensación. Y a veces decía las líneas y lo que me llegaba. Yo cuando salí de ese casting, yo dije, yo no sé, a mí no me van a llamar porque yo no sé ni lo que yo hice. Yo simplemente entendía cómo esa persona pensaba y sentía y asumí ese casting desde ese lugar. De alguna manera u otra, eso conectó con lo que ellos querían contar. Y ahí entro. Qué interesante. ¿Y cómo ya que, ¿verdad? Estamos hablando del tema, ¿cómo se llama tu personaje? Se llama Cisco. Cisco. Difícil. El personaje. Es difícil y la película. Porque lo nítido de la película es que te plantea algo que va en contra de la actuación. En esta película hay una tormenta solar Ujú. y esa tormenta solar le borra la mente a todo el mundo. Imagínate. Así que todo el mundo empieza desde cero. ¿Y qué es con qué hemos trabajado? Que es lo que hemos dicho todo el tiempo. Ujú. Con el pasado, El pasado. con todo eso que La memoria sucedió. colectiva, la memoria Pues personal. todo eso desaparece. Eso es como tú creas sin memoria. Entonces era un ejercicio que yo dije, Empezar bueno, de cero, ¿quién soy? ajá, yo dije, bueno, pues, El propio el autoanálisis de personaje, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? yo dije, bueno, ¿cómo se le mete mano a esto? Y yo dije, yo no sé, pero un día yo me levanté y dije, bueno, pues hay que tratarlo desde lo animal, Mm, desde el impulso. mm, mm. Y yo trabajé la película desde el puro impulso.
Y no pensaba mucho. Yo no pensé mucho en qué quiero, para dónde voy. El impulso, desde el impulso sexual, desde el impulso de la rabia, desde el impulso de la necesidad. Yo lo trabajé todo desde el puro impulso y confiar absolutamente en quien dirigía, porque cuando tú creas un mundo de ciencia ficción, es un mundo que tiene otras reglas. Sí. No las puedes pensar desde tu cotidianidad. Y hay mucho de la narrativa que uno no entiende como actor, que quien la tiene en su cabeza es el director, ¿verdad? Y de cómo se va a ver la película y cómo uno es un componente dentro de esa visual. Y no la complicado. puedes juzgar porque estás juzgándola desde esta realidad, Ujú. no desde esa. Así que era un ejercicio de absoluta confianza en lo que él estaba contando, Hakesan, y cómo lo quería contar, y asumirlo desde ahí. ¿Tuvieron ensayos? Tuvimos, no tuvimos tantos, pero tuvimos. Es bastante normal en el cine puertorriqueño, o al menos en las experiencias que yo he tenido. Ujú. Pero si algo había en esta película es que como Hakesan la escribió junto con Gretza, que también es una actriz de Que la es película, otra de las actrices. Ujú. él tenía claro todo. Está también, perdóname, como paréntesis, Néstor Rodulfo, está Camila Monclova, Camila ¿verdad? Monclova, Jorge Alberti. Jorge Alberti, está Carmen Nidia Nidia. Velázquez. Ujú. Sale un montón de gente. Sale Willie Denton. Qué Yo no chévere. a veces me quedo medio loading porque en verdad yo interactuaba con muy poca gente. Y la película, yo estoy como en el 30% de la película. Ok. Así que hay gente que nunca vi. Pero te diría que explorar desde sin tener pasado. Entonces, y desde el Qué puro fuerte, impulso. sí, Desde qué el puro impulso. interesante. O sea, a la hora de analizar el personaje, una persona que perdió todo ese pasado, pues ¿cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo lo ves tú entonces? Entonces, él sí sabe, Hakesan sabe el pasado y te lo decía. Entonces, de momento, yo comenzaba a jugar. Hay una película que es de Pixar que juegan entran al cerebro de esta niña y las emociones hablan. No recuerdo el nombre. Pero yo jugaba con que implicar el pasado con emociones y como esas emociones, plum, subían. Inside Out, tú te refieres. Ajá. ¿Se acuerdan que ven unas bolitas? Es que tengo un hijo. Qué película buena para adultos. Excelente. Para adultos, la 1 y la 2. Qué buena es. Espectacular. Pues yo trabajé con eso. Yo trabajaba como si hubieran lapsus de De que domina una emoción. pero desde ese impulso. Y ese impulso sí Oh. tenía un pasado, pero yo no pensaba en ese pasado. Pensaba en el impulso. Oh, Porque esta qué persona que era interesante. muy... no sé, sabes que a veces es como que hablar da spoiler. Pero bueno, es una persona... Sí, lo que puedas decir. Sí, es una persona que... Cada uno en este nuevo presente decide ser como no fue. Juega al opuesto. Entonces, él no tenía mucho Como no saben lo que fueron. como no sabe lo que fueron, pero sí hay un instinto de una necesidad de lo que a lo mejor quisiste ser y no fuiste. Y esa necesidad sale animalmente. ¡Qué maravilla! Sale desde ahí. Ay, pero eso habla de algo súper interesante de Sí. ese libreto y de esa película. Y de alguna manera la película está escrita donde todo el mundo... hay muchos símbolos en la película, desde políticos, símbolos desde la necesidad del ser humano, de cómo tú intentas ser... cómo no puedes evitar ser lo que eres, o cómo juegas a ser el otro, pero a la larga hay algo que no te lo permite. Por ejemplo, él se quiere imponer, pero no tiene las habilidades físicas, porque no tuvo esa vida. Claro. Así que utiliza su mente a su favor. Entonces leía libros de autoayuda. Así que utiliza, de alguna manera, esa información está Quedó ahí. queda ahí y crea un culto. Qué No voy a maravilla. seguir hablando más, porque les daño la película. Pero con lo que has dicho es súper interesante y a la hora de la creación, definitivamente este personaje tú no lo creaste igual que a Bobby Cruz de No. Los Reyes de la Salsa. No. Porque por lo que escuché, ¿verdad? En ese momento de tus entrevistas y demás, tú estudiaste heavy a Bobby Cruz, una persona que hay memoria de él. Que hay, no toda la memoria de su vida, pero hay algo, hay videos, ¿verdad? Y tú estudiaste todos esos detalles y compartiste con la persona versus esta otra película donde no existe memoria en estos personajes. Sí, son por lo opuesto. Así que, ¿qué diferencias entre uno y otro en términos de procesos creativos?
Sencillo. Sí, no. Lo que pasa es que Borealis sí te da una libertad. Porque no hay una verdad, no hay una referencia. Ujú. Hay verdad, pero no hay una Y referencia los literal. personajes no son basados en la vida Así que eso real. te permitía indagar. Pero la dificultad también está en el caso mío en Borealis, es que se mete en un mundo moralmente complicado. Ah. Y entrar en esa densidad, hay que abrir canales. Hay que abrir Ok. canales, aunque parezca esotérico, pero hay que abrir canales y a ver hacia dónde eso te lleva. Y confiar en que en quien te está observando ve si eso que está pasando intuitivamente funciona o no a lo que esa persona desea contar, ¿no? Oh, wow. Pero sí había como esa cosa de vamos a ver qué nos pasa. Ujú. En Bobby Cruz yo le temía a bloquearme y me bloqueé. ¿Te bloqueaste? Me bloqueé. Te Me bloqueé una semana antes. Ok. No en el set. No en el set, gracias a la vida. Pero esta película surge también en la época del COVID. Ujú. Y alguien salió positivo y se atrasó la película como por 2 semanas. Los Reyes. Los Reyes de la Salsa. Ajá. A mí esas 2 semanas me funcionaron para desbloquearme como tú no tienes idea. Oh. Y me desbloqueo cuando hablé con Bobby. Oh. Ok. Su apertura, su confianza. ¿Sabes qué lo que pasa? Que yo vi muchos videos. Cuando te digo muchos videos, yo vi todo lo que yo pude. Para que esa información de alguna manera se me quedara en el cuerpo. Ujú. Y determinar con qué movimientos básicos de él yo me iba a quedar. Porque yo no Ujú. quería imitar. Ok. Imitar es un arte. Ujú, ujú. Yo quería interpretar. Ya. En la interpretación, la diferencia es que yo tomo posición sobre lo que quiero contar. Yo interpreto a base de unos datos y asumo esa visión Maravilloso. mía. Ujú. En lo otro es copy-paste. Sí, sí, sí. Es un arte, yo no lo tengo. Ujú. Eso es un arte. Así que yo observaba para ver que de esta persona yo me quería quedar. Y yo observé que él estaba muy consciente de cómo quería ser visto por la impostación. Entonces él se mueve en slow motion y es muy... tiene unos movimientos muy repetidos. Ujú. Así que estaba todo milimétricamente pensado. Así que yo decidí crear 2 mundos. El que todo el mundo conoce, que es el cantante, y el que nadie conoce, que es la intimidad. Ujú. En la película hay un suceso muy importante que es que le dispara a su mujer en un momento. Yo no sabía si eso era ficción o no era ficción. Y durante la entrevista, que me enteró que no fue ficción, yo me permití preguntarle cosas que de alguna manera u otra el guión no me lo daba. Pero el Aclararon. abrir y hablar sin piedad me permitió aclarar, me permitió tranquilizar y asumir. Otra cosa es que yo no hago cine prácticamente. Yo he sido un afortunado que me han llamado, he tenido que castear para todo, no es que me han llamado ahí porque Hiciste piensan. para mencionarla Hice rápido, Marcelo, hiciste la de Luis Molina, La de Luis Molina, Vida, Vivimos para esta noche. Vivimos para esta noche. Hay otra que se llama La Puerta, que no ha salido, que tengo una intervención bien corta. Pero todo lo he asumido a través del casting. Pero todavía en el cine, yo aún no me siento cómodo del todo. Y a mí Los Reyes de la Salsa me obligó a sentirme cómodo, porque al tener un personaje protagónico, yo literalmente de las 12 horas, 11 estaba frente a la cámara. Entonces, asumir la tranquilidad, eso yo lo logré como al día 9 o 10. Ya, Y- cuando se está acabando. Ajá. No, pero fíjate, fueron como 18. ¿Sabes que yo detesto las primeras escenas que grabo? Ya me he dado cuenta en las 2 películas que he hecho. Porque es lo que uno está... Estás tanteando, Y estás... que no son las primeras de la No, película. eso está en desorden. Porque eso está en desorden. Te lleva la vida, a lo mejor te tocó una bien importante y tú Sí. bien desorientado. Y es verdad, eso es cierto. Las primeras que uno está tanteando Estás cosas. tanteando, conociendo a la gente que está a tu alrededor, entendiendo el Ay, entorno, Sí. sabiendo si eso que estás haciendo intuitivamente está funcionando o no, pero cuando vas a retroceder, quizás ya es tarde y tienes que... Si tú pusiste una voz,
te fastidiaste, tienes que asumir ahora de ahora en adelante eso que ejecutaste. Eso es así. Si Y querías quizá cambiarlo después y te dices, chavaste. me fastidié esto. Lo no mismo es. con los acentos. Esta es la que hay. Sí. Entonces, creo que eso fue lo que me sucedió en una, tener información y ser libre, y en la otra, tener exceso de información y cómo aprender a ser libre con ese exceso de información. Y reconectando, sí quiero decir esto, algo que el cine me ayudó es a reconectar con el monólogo interno, algo que yo había sacado de mi vida en el teatro. ¿Por qué lo Ok. Primero, ¿por qué lo sacaste de tu vida en el teatro? Porque sentía que me alejaba del presente. Entonces, sentía que no tenía control de él. ¿Te escucho o pienso? Yo quizás en eso soy excesivamente masculino, si eso es una referencia masculina de que puede hacer una sola cosa a la vez. O yo te atiendo y estoy para ti, o yo pienso. ¿Cómo ejecuto ambas cosas a la misma vez? Van a pasar. Ajá. Pero en lo que mi cuerpo tiene control de él, va a pasar un tiempo, porque actuar lleva un tiempo. Y es en el presente. Y actuar es en el presente. Y actuar es presente. Es presente. Esa es la maravilla de actuar. Eso es lo que dice Meryl Streep. La maravilla de nuestra profesión es que te obliga, mientras actúas, a vivir en el presente. Mientras tan pronto sales de la actuación, tienes que estar preocupado por el futuro, por lo que pasó, por aquello. Y reconocer que no siempre se viaja de la misma manera. Yo puedo ir todos los días de Utuado a Bayamón, pero no siempre voy igual. Definitivamente. Hay un trayecto que estamos contando, pero hay que estar abierto a, hoy vine distinto. Vamos a asumir, sabiendo los límites de mi personaje, cómo yo asumo mi día en ese espacio. Exactamente. Y ese público que lo vio hoy tuvo la oportunidad de ver eso, con ese cansancio que yo traje hoy. Exactamente. Pero esa comunicación va surgiendo en el ensayo. Esa otra persona que está contigo, hay que estar abierto a que eso suceda para que esté vivo. Porque si yo intento replicar lo que pasó, estoy pensando en ayer, no estoy pensando en el hoy. Eso es así, eso es así. Entonces, esa repetición que conlleva el teatro tiene su maña, tiene su maña que hay que encontrar. A diferencia del cine, que hay muy pocas repeticiones, se hace todo en un día. ¿Y por qué entonces traes el diálogo interno? Porque me di cuenta que se trabaja más desde la quietud y se trabaja desde la mirada. Y Sí. todo lo que tú piensas se refleja. Por eso hice este gesto. Y muchas veces trabajas solo, aunque parezca En la loco. mirada, Porque a veces la otra persona la están cambiando. Y a veces te está leyendo otra persona. Así es. O tuviste 2 tomas con esa persona, la persona se la llevaron, tú te quedaste solo. Extremadamente técnico en ese sentido. De cierta manera, trabajas solo, entre comillas, pero trabajas con tu mundo, trabajas con lo que piensas. Sí. Sí, y hay que volverse amigo De eso. de eso, de ese eso. mundo de tú contigo. Si Yo- te vuelves en tu peor enemigo con tus inseguridades y la desconfianza, más allá de lo normal que tenemos todos, eso se refleja. Sí. Y en el cine, que es comunidad, yo creo, aunque sea tímido, yo voy creando vínculos en el proceso con todo el mundo. Me Ok. encanta crear esos vínculos para que seamos cómplices en el proceso. A la hora de grabar. A la hora de grabar. Porque one shot. O sea, se puede repetir un par de veces, pero te entiendo. Pero no en la es que escena- tenemos un proceso Pero de en 2 las meses de escenas ensayo. emocionales, yo soy 1 o 2 tomas. Después Ya. me agoto, no Sí, soy sí, capaz de repetir y lo reconozco. Porque hay que reconocer el instrumento que uno tiene. Ujú, Pero hay que ganarse el respeto de toda esa gente ujú. que trabaja en conjunto contigo para que eso surja. Entonces, sí he aprendido a defenderme, porque también el set puede ser bien caótico ¿Y cómo te proteges? con música. Ujú. Yo me pongo audífonos, A mí me encanta. yo le llamo mi proceso, con todo el respeto, ¿verdad? Pero yo lo asumo como un proceso de introspección casi autista, Sí, sí, sí. de encerrarme. En cine con los distancia. playlists funcionan brutal. Sí. Uno crea En los algún playlists al momento- personaje, uno... ¿Sabes que en algún momento le creaba playlist a personajes y de momento
Uno está bien loco, actuar es de locos. Es de loco, es de loco. Porque a veces tú te ves en pantalla y tú dices, bueno, ese soy yo con otra ropa y otras características, pero soy yo. Entonces poco a poco te das dando cuenta que por más que juegues a ser otro, en el fondo eres tú con otras características. Claro. That's it, esa es la que hay, corillo. Claro, claro. Entonces digo, bueno, pues entonces yo lo que tengo es que encaminarme a mí y voy descubriendo qué música me encamina. Ujú. De momento ya dejé de los playlists de los personajes, aunque Y ahora pueden estás en los existir, tuyos. y estoy encaminado, ok, estos son los que a mí me funcionan a veces se agotan y hay que Ujú. cambiarlos, pero la música me ayuda un montón porque te quita el ruido de tu cabeza. Yo creo que a la hora de la verdad, o sea, si tú me preguntas, mira, ¿qué metodología tú usas? ¿Qué esto? Yo digo, la verdad es que depende. Si es cine, si es teatro, si es televisión, cómo me siento, en qué estatus yo estoy con mis hijos, con mi familia, depende de si voy a grabar de hoy para hoy o si me estás dando 2 meses de ensayo o 2 días de... Todo va a depender. Correcto. Cada proyecto es un proceso creativo. Uno tiene más o menos siempre algo que uno está tratando, ¿verdad? En esta temporada yo estoy tratando esto en estos últimos años. Sí. Pero la realidad es que es una exploración continua, ¿cierto? Sí. Sí. Y ¿sabes qué me doy Y cuenta? autoexploración. ¿Sabes qué me doy cuenta? Que a veces siento, wow, no me da miedo, pero es como pasa. Que al entrar en otras capacidades de pensar, logras empatizar con lo incorrecto. No digo que apoyes, digo que entiendes y comprendes. Y a veces te tardas en juzgar. A veces yo veo en discusiones gente que entra a juzgar y no es que yo no juzgue, claro que juzgo, pero a veces digo, wow, espérate, porque ahí pasa algo. Sí. Esa persona ejecutó esto, mató, violó, pero ¿qué pasó ahí? ¿De dónde viene? Claro. Es horrible lo que hizo, lo es, Ujú. pero es mucho más profundo. Esa acción tiene un pasado. Sí, tiene una Y razón de ser. tiene una razón de ser. dónde viene. No es Es que- horrible para el Es horrible, personaje. no es que yo lo quiera justificar, pero sí lo puedo quizás comprender Ujú. y empatizar con ese lado humano que explotó y ejecutó lo no moral. Ujú. Sí, y recuerdo una vez un profesor que yo tuve que él estaba a otro compañero, que uno aprende tanto cuando están dirigiendo a otros compañeros también, Sí. ¿verdad? Tanto como si estuvieran dirigiendo a uno, y uno se queda como que, ok, adiante, cuando me pase eso, ya sé. ¿Y quién es este personaje? Pues esto es un pillo, que qué sé yo qué, que hizo esto, que un ratero, que qué sé yo qué. Dime cualidades positivas del personaje. Y se quedó, pues que siendo un pillo como es y me estás diciendo lo mismo, no me estás diciendo ninguna cualidad positiva. Se fue. Al otro día llega, wow, este personaje no le tiene miedo, es bien valiente, es bien empezó a dar un montón de descripciones maravillosas del personaje. Y dice, porque estaba juzgando al personaje. Claro. Entonces, fue tan divertido, fue tan chévere, ¿verdad? Entonces, yo creo que nos tenemos que poner en esa posición de ver, como tú dices, uno dice de los colores de los personajes los colores en los procesos mismos. Que tenemos los seres humanos. Y que tenemos los seres humanos, exacto. Entonces, volviendo a donde nos habíamos quedado, que por ahí nos fuimos por este caminito que nos ha llevado a toda esta conversación, estabas estudiando periodismo. ¿Te acuerdas? ¡Anda! 2001. Y entonces estabas estudiando periodismo, pero no porque te hayan obligado tus padres, que nos quedamos en esa conversación. No. Sino porque tú tenías la necesidad de sentirte seguro de que querías estudiar algo más. Pero te llamaba la atención el periodismo. Y me llama la atención, Y simplemente que el periodismo que se hace en Puerto Rico no necesariamente es el que me cala, porque es bastante informativo. Sucedió esto y yo dije, pasó esto, Y a bla, ti te bla. gusta más investigativo. El investigativo, pero como es tan costoso, como nos guste o no, los medios noticiosos tienen sus intereses porque son compañías. Ujú. Y
y hay auspiciadores y a veces hay cosas que se pueden decir, cosas que no. Y entonces hay cosas que se pueden investigar y cosas que no. Quizás por eso, a partir de los cierres de muchos de estos medios, pues hay periodistas que se han ido freelance, independientes y pueden ser más libres en sus investigaciones porque no dependen necesariamente de... Y ahora tienen su cámara, que es las redes sociales, muchos Correcto, de ellos correcto. hacen sus investigaciones y las exponen ahí. Y entonces... Pero Ajá. eso me conectó con la escritura. Por Sí, eso me conectó con la escritura. Yo me tardo mucho en escribir. No escribo mucho, escribo muy poco. Funciono más por encargo, aunque me cueste, porque el deadline ayuda. Pero la escritura te ayuda a organizar tu mente. Yo creo que en eso me ayudó. Y a la hora de crear, ya de por sí uno viene, eres Capricornio, con ascendente en whatever, pero en adición a eso, el periodismo me ayudó a organizar. A crear una estructura. A tener más estructura. Ajá, ok, muy Sí, bien. sí. Pero igual estudiaste drama como quiera porque hiciste una doble concentración. Correcto. Fue allí en el departamento de En el drama. departamento de drama en la Universidad de Puerto Rico. Y me mantuve en ambos lugares, más estuve en el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo puertorriqueño. Buenísimo, Que ahí sí. estuve en su momento con Edgar Quiles y Roberto Ramos Perea. Qué divino, dos grandes. ¿Y en la UPI con quién estuviste? Pues mira, mi filosofía fue estudiar con todo el que Todos. podía. Así que yo literalmente, José Félix Gómez, van a hablar José Félix Gómez, Dalia Pérez Garay, Dean Sayas, Cuca Mercado, mucho... ¿Rosa Luisa? No, me faltó Rosa Luisa. Ok. Miguel Bando, Checo Cuevas, Efraín. Ujú. No pude estar con Jorge Rodulfo porque justo estaba llegando en ese Ok. momento, pero sí entraba a ver las presentaciones. Jacqueline no había entrado. Jacqueline no había llegado Ajá. todavía, así que no, con ellos no pude estar. Bueno, muy bien, pero estuviste con excelentes compañeros. ¿Qué te llevas positivo de los estudios en drama? Y que puedas decir que le añadieron mucho a tu calidad como artista, como el director y actor que eres hoy. Te ayuda. Sé que estoy haciendo un silencio bastante largo, pero Tranquilo. creo que en lo más que te ayuda todo este mundo, te diría 2 puntos principales. Uno, a sobrevivir cuando no estás bien, porque para eso te ayuda la técnica. Como son recursos, son herramientas que están ahí cuando tú no estás en tu centro. Y eso aporta. Y también te da un norte cuando estás en procesos donde no hay norte. Sí. Y tú decides, ok, aquí me toca sobrevivir. Vamos a hacerlo de la manera más educada posible, pero yo me voy a organizar y vamos a sobrevivir. Así que te sirve como trinchera. Sí. Es un bulto que llevas Ujú. y abre y saca, mira, aquí me funciona esto. Aquí. Eso es así. Hay procesos, Oye, ahora lo has explicado excelentemente. qué linda. Hay procesos que solo aprendí también en la UPI, que los trabajo de adentro hacia afuera y hay proyectos que los trabajo en la inversa. Sí. Sobre todo si hago muchos personajes. Si hago muchos personajes, trabajo desde la máscara. Trabajo desde características físicas para diferenciar y el físico me lleva al movimiento interno. De afuera para adentro. De afuera para adentro. Eso me funciona a veces. En Borealis lo utilicé. Trabajaste mucho el físico primero. Sí, trabajé el físico y cómo la imposición física me llevaba al movimiento interno. También, fíjate, en Los Reyes de la Salsa también. Porque estaba dado. En términos, cuando digo que estaba dado, que existía la persona. Que la persona, y eso me aportaba. Pero me interesa mucho el movimiento interno, la quietud, lo que pasa. Adentro. Porque cuando piensas, tus neuronas están en movimiento. Sí. Y se reflejan en tu energía y en tus ojos. Totalmente. Y por eso es lo del diálogo interno también. Correcto. Ujú. Y estoy loco, aunque vaya solamente mi amistad y familia, en hacer un unipersonal o monólogo. Le tengo un respeto y horror, pero siento
que ese recurso te lleva a confiar en ti y en tus herramientas. Así es. Porque cuando he tenido pequeños monólogos en escena, digo, wow, hay que confiar en uno para meterle mano a esto. Totalmente. Hay que tener control de tu cerebro y de las imágenes y de las provocaciones. Yo he estado en las mismas porque encontrar qué decir como un unipersonal. Yo creo que es lo más complicado, pero después me preguntaba a mí misma precisamente eso, pero espérate, esto me va a exponer y a vulnerabilizar en otras partes de mí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que no está muy lejos de lo que estamos haciendo ahora. Si en todo ese monólogo tú estás sentada, Ajá. es que tienes que viajar hacia adentro. Es hacia adentro. Porque si no, no está pasando nada. Totalmente. Totalmente. No es lo que dices ni lo que haces, es lo que te pasa mientras dices y haces. Exactamente. Y para eso hay que tener una relajación absoluta. Y esos son trabajos con capas. Sí. Y esos trabajos con capas son los más interesantes. Y un trabajo bien personal. Y es muy personal. No puedes esperar el salón de ensayo para que eso suceda. No, es un trabajo que inicia desde tu casa, que de estos trabajos donde estás cocinando y al frente de la hornilla se te quema lo que estás cocinando porque estás metido metido haciéndote preguntas. Y te das cuenta. Que ya me pasó fue. ¿Sabes qué dice? Un monólogo como de 15 minutos que me parecía la vida. Y decía, wow, lo random que es mi cabeza. Random. Que va por el minuto 5 y ella decidió pensar en lo que le salió del forro. Sí, así es. Y cómo tú, que viene un poco de la meditación, ¿verdad? cómo tú etiquetas eso, lo sacas de tu cerebro y buscas presente. Sí, sí. Eso es un ejercicio. Es un ejercicio heavy. Mencionaste meditación. ¿Meditas? No. Ay, No. mira, tú me has hecho reír tanto, ma. Yo No pensé que me iba a reír medito, tanto contigo. no medito, pero lo he visto, no medito de manera consciente, pero sí lo he visto en mi proceso. Por ejemplo, que a veces me tripean, a mí no me importa. Yo usualmente, dependiendo la obra, antes de comenzar, yo me aíslo. Ok. Sí me gusta, pero a mí el ruido me gusta tener la energía donde hay que tenerla. Hablas en función. Hablo en función. Sí. Me gusta tener la energía donde hay que tenerla. Ok. Porque yo sí pienso, y esto soy yo le tengo un respeto absoluto al público. Ujú. Y no lo digo de manera clichosa. La gente que va a ver una obra pagó por ver eso. Ujú. Probablemente tuvo que dejar de comprar otra cosa, una medicina, una comida, para estar ahí. Sí, así mismo. Lo es. mínimo que pueden esperar de ti es que tú estés. Que estés presente. Que estés. Eso es Bien así. o mal, pero estás. Sí, eso para mí Eso es vital. Qué lindo eso que dice. Hay un teórico, que no recuerdo el país, que se llama Jorge Eynes, que dice que la concentración del espectador comienza con la concentración del actor. Ay, qué lindo eso, me encanta. Porque es sincronía. Sí. Una vez cuando tú ves una sinergia. Cuando tú ves una persona en absoluto presente, no hay manera de quitarle los ojos. Sí, ¿verdad? No hay manera de quitarle los ojos. No importa el choice que tú escojas, si fue el No. mejor, más o menos, No hay- tu concentración y tu compromiso, que tú estás ahí en escena, hace que toda la atención esté en ese Es que te lugar. quedas ahí. Tú dices, Y al ¿cómo? final estás narrando algo. Y te quedas como, ¿cómo se hace eso? ¿Entiendes? Es tan lindo como yo me quito todo lo que está en mi cabeza y estoy tratando de ver todo lo que te pasa. Porque hay responsabilidad tanto de quien hace como del que observa. Ujú. A veces asumimos que tú pagas y aquí estoy y ven y entretenme. No, hay un compromiso de estar. Sí. Y yo creo que eso es lo chulo del teatro, que viene desde los cavernícolas, ¿tú me Así entiendes? es. Es Ujú. la necesidad de estar juntos. Y la necesidad de vivir ese presente en compañía, juntos, como tal cual dice. Y permitir cómo esa energía va fluyendo. Esa es la magia del teatro que no va a poder ser sustituida No, por nada, y por mucho nada. menos con la tecnología que ahora está. Y menos en la con la casa que uno tiene inteligencia tantas distracciones. En la casa. Y menos, exactamente. Estábamos hablando contigo como dramaturgo antes de que cerremos un par de cositas rapidito y cerramos obviamente hablando un poquito más de la película para ahí seguir invitando a nuestro público, ¿verdad? Para que conozcan más de Omar en el cine. Como dramaturgo,
¿Mm? La idea primero y después escribes o te sientas a escribir para que se desarrolle una idea. Soy muy caótico. No hay una fórmula. Puedo tener fórmula cuando es por encargo, porque me dicen, este es el tema, tiene que tratar de esto y bla. Sí, me han hecho la pregunta y la voy a contestar aquí de ¿qué te sientes más? Y yo creo que me siento más actor, porque escribo desde la actuación, dirijo desde la actuación y diseño cuando me toca diseñar desde la actuación. Cuando escribo trabajo mucho desde el impulso y desde colocarme en las circunstancias. Eso agota. Ujú. Y es como un fluir. Es bien loco, dicen la vocecita que te habla. Sí. Sí, las palabras van llegando. Sí hay una línea de acción que tú vas encontrando en el camino. Pero ese ejecutar es una acción-reacción Ujú. que luego va a depurar. Porque para mí una de las cosas más importantes a la hora de escribir es encontrarle la voz a esa persona. Que no todo se parezca. Sí. Que cómo cada quien se expresa. Eso quita mucho tiempo. Puede ser agotador. Es agotador. Ujú. S- si estás pasando un duelo, asumir mi cuerpo en ese lugar Ujú. para que lo que salga desde ese imaginario que el que tengo yo, correcto. Claro. Que luego otra persona va a leer de otra manera. Claro, claro. Pero creo que como siento que yo puedo ser más honesto a la hora de escribir. Y me gusta escribir cuando voy a hacer de manera libre, que ahí sí puedo ir un poco a la estructura. No me encanta cuando escribo ser demasiado didáctico, Ok. ni tengo issues a veces también con los discursos. Ujú. Me interesa más ese espacio donde todo el mundo tiene voz y Exploración. de cómo quien escucha decide hacia dónde ir, Ok, sí. ¿no? Ya. Si tú tienes 5, por ejemplo, si vamos a defender por qué el agua es buena, 5 datos a favor y 5 datos en contra. Quizás es una manera de estructurarme y Ujú. cómo eso juega. Pero Ok. me gusta jugar a defender en lo que no creo y a defender en lo que creo y cómo eso lucha. Oh, Y qué bien. me gusta meterme en temas complicados. Ok, sí, ok. Sí, sí, me gusta Aquí mucho. estoy, es una pieza tuya, ¿verdad? Sí. Ganaste premio de dramaturgia Sí, sí, sí. Del Pen eh, Club, Simón. Sí, en el, sí. el Pen Club. ¿Eso fue en qué año? No recuerdo el año, pero fue en pura pandemia. Nosotros Fue íbamos la a hacer, pandemia, 2019 creo que fue, sí, 2020 o 2020. por ahí, Ajá. nosotros íbamos a hacer una obra de teatro como parte del Festival del ICP, llegó la pandemia, no se pudo hacer, me tocó escribir porque había que hacer trabajos online y por no tener derechos de autor, yo tomé la decisión de escribir y decidí crear 3 personajes desde lo que los hombres de alguna manera u otra no nos atrevemos a decir. Ujú. El miedo a crear un hogar, como el miedo a hablar, Ujú. porque una vez llega todo lo que es el movimiento del mansplaining, como yo comienzo, como en ese proceso de yo no hacerte sentir mal, yo estoy entrando en una lucha interna que en el fondo dejas de ser tú, Claro. que es válido porque estás reaprendiendo, Ujú. pero en ese reaprender es heavy. Yo estuve una vez en un taller de escritura donde yo era el único hombre y a veces yo tenía temor de hablar, es horrible porque yo decía, ¿qué digo? ¿Cómo lo Wow, digo? sí, qué interesante. Que igual está en tu cabeza. Ujú. Y el otro monólogo hablaba también de cómo hacemos daño cuando amamos, ¿no? De cómo a Ok, o veces sea que no... eran varios. Sí, eran 3 historias. Ok. De cómo hacemos daño cuando hay cuando hay mucho amor. A O través del cuando amor. creemos. O cuando creemos. O cuando Ah, no, creemos obvio, que es claro. amor. Claro, porque Obvio. hay como un proceso de deformación Qué también. interesante, qué Sí, sí, sí. interesante. Has ganado premios también como actor. ¿A qué tú crees qué tú crees que gusta de ti como actor? Ya rayo, yo no sé. Yo sé que es difícil hablar de uno, yo- pero este es el espacio para hacerlo. ¿Qué tú crees yo- que tú puedas tener, que tú reconozcas porque, oye, siempre hablamos, no, que yo tengo que corregir esto, corregir lo otro, tan fácil que no se nos hace hablar de eso. Pero también es bueno uno validar, yo creo que yo tengo bueno esto, aquello o lo otro. Y que puede es que sea eso lo que... Como actúo tampoco, cuando lo hago, necesito poner todo en el asador. Necesito
necesito estar, porque no sé cuándo vuelva a estar en ese espacio. Así que como no se actúa todos los días, hay que asumirlo como que hoy es la última. Ujú. Y no sé cuándo vaya a volver. Como la vida misma, por vivir distintas- cada día como el último. Y creo que quizás eso pues lleva a la apreciación de lo que quieran apreciar. Y en ahí hablaste pues obviamente de compromiso, de pasión, de todo lo que te entregas a los proyectos y en términos de tu talento. Algo que tú creas que en tu actuación pueda estar llamando la atención o pueda ser positivo para, ¿verdad? Que te esté llevando a tener esto que te mereces, estos premios, estos reconocimientos, estas oportunidades. Yo no creo que sea de ahora, perdón, de antes, creo que es de ahora, que me estoy permitiendo ser mucho más libre. Y a veces ser libre es complicado. Yo creo que eso viene de los últimos 10 años. Creo que soy mucho más libre. Y ser libre te hace ser genuino. Ujú. Porque estás quitándote la vocecita. No importa si estás metiendo las patas. Eso, y eso que está pasando en escena está vivo. Creo que quizás puede ir por ahí un poco la cosa. Bello, me encanta lo que has dicho. Mentores, tu mentor, mentora. ¿Sabes qué? muy Gracias que me importante. preguntes eso. Yo creo que no es que no tenga. Es que en el camino, Referente, ¿no? en Debería. el camino me he dado cuenta Ujú. que he agarrado de todo el mundo mucha algo y he creado mi proceso. Y- Porque sabes que en algún momento cuando idolatraste algo, en algún momento eso se derrumbó. Sí. Y me di cuenta de que no me atrevo a hablar de un referente, me atrevo a hablar de influencias que he tenido, de todo. Ujú. Te digo, con todo el que estudié o trabajé, he ido absorbiendo. Y quizás por eso en esta etapa, porque quizás antes te puede decir a alguien o a futuro te puedo decir tal persona, pero en este presente diría que no me atrevería a nombrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero está bien, uno absorbe de mucha gente, ciertamente. Y en un proceso de tu carrera todavía te faltan muchos más mentores que puedan llegar a Sí. tu vida, muchos más referentes, pues tú eres joven. Borealis. Yeah. Borealis, 18 de abril, estrena en todos los cines. En todos los cines. En todos los 16. cines. 16, dije 18. Sí, Ajá, pero esa es no la impo- obra esa es de mi otro entrevistado. 16, que es el jueves. 16, y yo sé que estrenas antes la obra de teatro, pero Borealis el 16. En todos los cines es jueves, Sí. exacto. Es importante que... A veces se insiste en que vayan la primera semana al cine. Ujú. Pero es que esa primera semana determina un Sí. montón del que se mantenga. Pues porque esto es economía y el cine, si tú no vendes, te va a sacar. Esa es la que hay. Ese es Entonces, una manera de demostrar que tenemos interés por el cine puertorriqueño es ir esa primera semana, apoyar, comprar. Es una manera de sostener para poder vernos en el cine. Llevamos décadas viendo a gente de otros países. Es importante también vernos a nosotros. Vernos de una manera distinta también, porque Borealis juega con la ciencia ficción, que no es que no se haya hecho aquí, pero es un género que se hace poco. Ujú, Es una provocación distinta. ujú. A veces, y voy a hablar en Arriba Bichola, a veces le ponemos la etiqueta al cine puertorriqueño como malo, pero es porque no lo vamos a ver. Ajá. Sin embargo, vemos muchas cosas bien malas todo el tiempo en las plataformas Así es. y nos callamos la boca. Así y es como, mismo es. mira, ¿sabes qué? Hay un cine puertorriqueño, hay un cine bueno puertorriqueño que sí mete las patas, claro, somos seres humanos, metemos las patas, pero ¿cuántos cines norteamericanos y de pero otros países imagínate. vemos que yo, diablo, qué malo es eso? Qué cosa más mala. y Borealis es un riesgo. Ujú. En forma, en contenido, se arriesga un montón y creo que puede ser una experiencia distinta para la gente que se siente en esa sala de cine a verla. Y el cine es mucho presupuesto.
O sea, lo que quiero decir es los talentos están. En nuestro país tenemos un talento increíble. Es mucho presupuesto. El presupuesto también se basa en que haya un apoyo a la industria. Así que es bien importante. Es como esto mismo de YouTube. Que no crean contenido bueno, qué sé yo, qué. Si te gustó algo, algún contenido, suscríbete, porque Claro. es la manera de que se sostengan ese tipo de contenido. Pues exactamente en el cine. No es porque nos haga un favor, no vaya porque nos hacemos un favor. Hágase el favor usted de hacer contacto con estos talentos maravillosos del cine puertorriqueño y de seguir movilizando la industria del cine puertorriqueño para que cada vez haya más presupuesto y se hagan más cosas extraordinarias, ¿verdad? Y que también que todos seamos bien pagados y que Claro. todo sea justo y que podamos esta industria pues seguir Y movilizando. que sea también en su momento autosustentable. Así mismo es, así mismo es. Así que, ¿sabes que el turismo, la compañía de turismo tiene el pasaporte de turismo que es bien divertido y se volvió viral? Un montón de gente siguiendo, ay sí, porque entonces le ponen un sello de pasaporte sí, visitando sí. a sitios de Puerto Rico. Haga lo mismo con las películas boricuas. ¿Cuántas películas? Haga competencias de películas boricuas. ¿Cuántas usted ha visto? Y que se arriesguen a mirar, a comparar, a opinar, porque para eso está el cine. Claro, y no te gustó esta, pero puedes ver a la próxima a ver si Claro. te gusta y así, ¿verdad? Borealis te va a gustar. Yo entiendo que sí. Ya lo saben, Incluye ya lo misterio, saben. incluye acción, terror psicológico, con un grupo técnico y actoral, en verdad, bien entregado. De primera, eso es lo más que hay en Puerto Rico, Dios mío, talento, talento. Así que pues ya lo saben, un elenco extraordinario, Néstor Rodulfo, Gretza Merced, Gretza Merced, Jorge Alberti. Carmen Nidia Velázquez, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Velázquez, ya lo habíamos dicho, y Camila Monclova. Monclova. Así que Y un ya lo mon- tiene, y un montón. Somos un montón. Y un montón de gente más ahí que va a encontrarse. Pues gracias, Omar. Gracias Gracias a por ti. este ratito, por esta conversación. Qué rico. Mira, estuvimos un ratito ahí. Sí. Sí, por poco rompe récord. No, mira, 1.25. Yo he visto aquí entrevistas de 2 horas. Sí, casi. Sí. De esas que tuve cuando vas de Bayamón a Cabo Rojo. La pones, sí, te bañas y todavía la entrevista está. O la ven 4 días en capítulo. Pero me alegro haber conocido más de ti. Sabes que te admiro mucho como Gracias, director, como actor. Próximo proyecto de dirección por ahí, ¿hay algo? ¿O estamos en la...? No. Ok, pues, Estamos ahí. pues tan pronto haya uno, por favor, Yes. avísame, porque me encanta ver todas tus obras. Y pues nada, te veo pronto. Gracias. Un beso, te veo por ahí por los pasillos de Bellas Seguro. Artes, calladito. Y Espero que vamos me a hables tanto como Y ahora. vamos a coproducir para trabajar juntos. Para trabajar juntos. Esto de que te llame, no espera que te llame, busca tu trabajo. Esa es la que Ahí hay. está. Omar Torres Molina. Será hasta la próxima, amigos. Ya saben, muchísimas gracias a las cremas Goya, que son, mira, sabrosas. Goya, si es Goya, tiene que ser bueno. Gracias a Ed Bandida por mi vestuario precioso y gracias a GW5. No se pierdan la Roommate el 28 de marzo en el Teatro Yagüez de Mayagüez. Ya dije mucho. Bye.